Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Después de todo o DDT. Bueno, el viernes último, el viernes 7 de marzo de 2025, me quedé corto, ¿no? Quería contarles la historia que ahora niega Cipriani y que niega también su hueleguizos Rafael López Aliaga. Conté hasta la historia que había narrado el diario El País con esa noticia que conmocionó a muchos desde España el 24 de enero de este año y que rebotó, como debía rebotar, en toda la prensa peruana y también internacional, pero me quedé cortina de tiempo, ¿no? Ya lo tenía ahí a Jaime Chincha mirándome con mala cara, tenía que terminar y terminé, ¿no? Pero no acabé la historia, entonces la voy a continuar. No voy a retomar lo anterior, no se preocupen, pero luego de la carta rectificatoria, la primera de Juan Luis Cipriani a el diario El País, el autor de la nota, Íñigo Domínguez, que es un periodista muy reconocido, muy serio, muy solvente, quien junto con el periodista Julio Núñez dirigen una unidad de investigación especializada en temas de abusos sexuales perpetrados por religiosos católicos a menores. Domínguez completó una información que había dado Associated Press y Vatican News el día 26 y escribió: la oficina de prensa de la Santa Sede ha ratificado que, tras las acusaciones contra él, contra Juan Luis Cipriani, y después de aceptar su renuncia como arzobispo de Lima, el 28 de diciembre del año 2018, al cardenal se le impuso un precepto penal con algunas medidas disciplinarias. Estas habrían sido firmadas y aceptadas por el propio Cipriani y hacía notar de paso el silencio ominoso, estruendoso por parte de el episcopado peruano luego de esta denuncia, de esta bomba de neutrones que disparó el diario El País de España, que para López Aliaga es una suerte pues de pasquín, ¿no? Como si fuese, no sé, Expreso, La Razón o algo así. La República, el día 26 de enero, editorializó sobre las coincidencias entre el caso Sodalicio y el escándalo Cipriani. ¿En qué se parecen?, preguntaba la República. Básicamente que en ambos casos han debido transcurrir décadas para que las denuncias encuentren un curso capaz de establecer la justicia para las víctimas. La vinculación con el poder político y económico de ambas instituciones religiosas, Sodalicio y Opus Dei, hizo posible que se acallen las demandas y se persiga a quienes lograban romper el cerco y trataban de hablar libremente de lo ocurrido. Finalmente, decía la República, que ambas hayan ocurrido en la sociedad peruana tan conservadora y dispuesta a mantener en silencio las acciones punibles de quienes considera sus mejores representantes, dice, ha llegado el momento de revelar la verdad por dolorosa que ésta sea. Así como hace el Papa Francisco, debemos poner en el centro de nuestra preocupación a las víctimas. El psicoanalista Jorge Bruce, en su leída y acerada columna de los martes en el diario La República, le entró al trapo el 28 de enero y dijo: el alcalde de Lima pensó que era un buen momento para hacerle un desagravio a su pastor exiliado por el castigo papal.
ese tiro le salió con fuerza por la culata. Al sacar a Cipriani a la luz del día, desató la tormenta que ahora se abate sobre sus cabezas. Pues el castigo papal era un secreto a voces, pero ningún medio lo había publicado. La carta negacionista de Cipriani ha empeorado su situación, pues el país, que no le teme al ex arzobispo de Lima, al alcalde o al opus, ha reincidido con más detalles sobre el caso. A continuación, el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, fue en la iglesia el primero en romper su silencio sobre el escándalo Cipriani. Esto ocurrió también el martes 28 de enero de este año. ¿Qué dijo el cardenal? Reafirmo mi decidido e irreversible apoyo, colaboración y solidaridad con el Santo Padre, apreciando su sabio modo de ejercer la justicia en la Iglesia y de acoger y proteger a las víctimas, dado que, luego de serias y precisas investigaciones, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede. Convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad, la cual, cuando es aceptada humildemente, nos hace libre a todos. Por último, decía el cardenal Castillo, no puedo dejar de agradecer la positiva labor de varios periodistas que han venido colaborando en la protección de las víctimas. Luego de esto, o mejor dicho, como consecuencia de esto, la usualmente timorata y en ese momento, en ese segundo, flamante directiva episcopal, se animó por fin a sacar su cabecita del caparazón de tortugaza que tiene, ¿no? Galápagos, por Dios. Y también sacó su comunicado luego de algunos días de escandaloso silencio. Eh, y mencionando ahí ya con nombre y apellido al controversial, polémico cardenal Juan Luis Cipriani, supuesto referente moral de la extrema derecha en el Perú, dijo en su comunicado, lamentamos el dolor sufrido por las víctimas de abuso y pedimos a todo el pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato. Esto en alusión a la presión de figurones como López Aliaga que retaban al denunciante a que aparezca públicamente, a que deje de ser un NN, si existe, ¿no? O algo así. Porque de lo contrario, según López Aliaga, todo quedaría en un chisme difamatorio, defendiendo siempre cuál escudero, cuál guaripolera, cuál huele guisos a Juan Luis Cipriani. La periodista norteamericana Elise Allen, en una nota informativa en el portal Crux, uno de los más serios en habla inglesa, el 29 de enero de este año, evocó, en alusión al caso peruano, evocó lo que le ocurrió al cardenal norteamericano Theodore McCarrick, quien terminó siendo defenestrado de la peor manera, luego de negar las imputaciones que se le habían hecho de abuso sexual a menores, encubrimientos y qué sé yo,
y terminó con un proceso, en su caso canónico, que terminó demostrando la verosimilitud de los abusos que cometió, por lo cual fue dimitido del estado clerical, o como antes se decía, reducido al estado laical. Ellis Allen escribió, bajo el lema, cuidado con lo que deseas, Cipriani y sus partidarios, que exigen que se abra un proceso canónico completo, podrían verse reflejados en el caso McCarrick, en el que una vez que las acusaciones se hicieron públicas y se inició un procedimiento canónico, finalmente este condujo no solo a su destitución del estado clerical, sino a un juicio civil. Cipriani, por cierto, no se quedó quieto y publicó, propaló una segunda carta, una segunda misiva. En esta decía, el 29 de enero, que ahí se manifestaba su sorpresa y dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona. Se refería claramente a los pronunciamientos de sus colegas, concretamente el arzobispo y cardenal Carlos Castillo y el episcopado peruano, representado a través de la Conferencia Episcopal Peruana. E insistió, no he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Bueno, que pida formalmente una investigación o un procedimiento canónico, que exija una investigación a doctrina de la fe y que se esclarezca todo. Y ya está. Y si doctrina de la fe concluye que Juan Luis Cipriani no es un abusador, no es un depredador, yo me rectificaré y le pediré perdón y disculpas públicas y agarré lo que ellos llaman la disciplina, que es una suerte de San Martín de latiguillo, y me latigaré en público. Si doctrina de la fe interviene por solicitud de Juan Luis Cipriani para que abra una investigación en toda regla y concluya si el señor Cipriani fue un abusador o no. Lo puede hacer. ¿Quiere un procedimiento canónico? Se queja de que no hubo un procedimiento canónico. Bueno, él lo puede pedir para determinar su supuesta inocencia. ¿Por qué no lo hace? ¿Ah? ¿Se han preguntado? No, lo podría hacer. Podría pedirle al Santo Oficio que actúe. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué, qué cosa se lo impide? Claro, ¿no? Bueno, el caso, como lo cuento en este librito, Sin Noticias de Dios, que me trajo más problemas que otras cosas, ¿no? Entre ellas, un mega allanamiento a mi casa con mi hija menor adentro. El caso de Cipriani no era extraño, ni ajeno, ni nuevo para mí. Como lo cuento en Sin Noticias de Dios, en las páginas 500,
543 hasta la 579. Esa historia se convirtió en una suerte de subtrama, de spin-off o algo así, que apareció involuntariamente. Cuando Paolo Gas y yo terminamos, publicamos Mitad Monjes, Mitad Soldados, igualito que en la película de Spotlight, el teléfono de Pau y el mío, nuestros WhatsApps, nuestros correos electrónicos, se inundaron, reventaron de nuevas denuncias, muchas de miembros de la denominada familia espiritual sodálite, pero también de muchísimas otras organizaciones y congregaciones religiosas. Pues, de verdad que fue muy fuerte ese momento que duró algunas semanas. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Respondíamos, mil disculpas, lo lamentamos mucho, pero nosotros nos hemos enfocado en el caso Sodalicio. Y la verdad que ya ese solo tema era gigantesco. Pero es verdad que sí hubo un caso que apareció en el año 2016. Mitad monjes, mitad soldados, se lanzó en octubre del 2015 en el lugar de la memoria. En el 2016, empezando el verano del 2016 y pocos meses después, dos personas, uno de ellos, que sigue siendo un testimonio anónimo de mitad monje, mitad soldados, me cuenta la historia de la víctima de Juan Luis Cipriani. Al poco, una amiga mía, cuya familia está bastante comprometida con la familia espiritual del sodalicio, me cuenta también la historia de la víctima de Cipriani, que bautizo en Sin Noticias de Dios con el nombre de David. ¿Ya? Y a partir de ahora me referiré a la víctima de Cipriani como David. Bueno, a ambas personas les transmití el mensaje para que se lo hicieran llegar a David de que si quería hablar conmigo. En ese caso sí, les digo, me llamó poderosamente la atención y mi curiosidad. Eh, cosas de la vida, cosas de la vida, de que Lima es un pañuelo y a veces parece una servilleta. Conocía a David de la época en la que ambos teníamos edad escolar. Entonces le mandé a estas dos personas, a través de estas dos personas, el mensaje de que, oye, me interesa escuchar su historia. Y claro, la respuesta de él a través de las dos personas fue la misma, ¿no? Con Pedro no hablo ni cagando. Y bueno, yo respeto ese tipo de respuestas y lo dejé ahí. Pero estamos hablando de principios del año 2016. ¿Qué pasó después? Em, recién en junio del año 2018, junio de 2018, después ya de ese verano del 2016, mi amiga, colega y comadre Rosa María Palacios, madrina de mi tercer hijo, apareció en el WhatsApp, ¿no? Rosa María Palacios
aparece en este libro con el seudónimo muy sutil de Rosa Eli. Me pone un WhatsApp donde me dice, Pedro, tengo que preguntarte algo. ¿Alguna vez te llegó alguna denuncia sexual contra Cipriani? Y yo le respondí, sé que existe por lo menos una supuesta víctima de Cipriani, hasta donde sé, nunca lo denunció, pero no quiso hablar conmigo. Y Rosa María me puso, te llamo, va, pum, y efectivamente me llamó, hablamos largo por teléfono y constatamos que estábamos hablando de la misma persona, de David. Rosa María conocía, como yo, a David, conocía a la familia de David, y por cierto también a él. ¿Qué cosa había animado a David 2 años después de que yo traté de comunicarme con él, con Rosa María? Y es que David se había quedado sumamente impactado luego de ver la película del cineasta chileno Matías Lira, El bosque de Caradima. Y ojo, 2018, junio del 2018, ya estaba comenzando la revolución en Chile. Luego de la visita del Papa a Chile y Perú en enero del 2018, y en la que ya se acababa de reunir en su casa en Santa Marta con las tres víctimas más emblemáticas del caso Caradima, Jimmy Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz. Bueno, entonces, ¿qué cosa quería David? Quería algo que no era poca cosa. Quería que el Papa se enterase de primera mano de los abusos de Cipriani. Y luego de ver la película El bosque de Caradima y lo que comenzaba a ocurrir en Chile, habló con Rosa María para ver si es que había algún camino, algún cauce, alguna vía. El camino peruano eclesiástico era simplemente inviable, era imposible, era territorio minado, era territorio comanche para David. ¿Por qué? Porque el vicario judicial del tribunal eclesiástico, que es el camino que suele asumirse para este tipo de situaciones, lo presidía un sacerdote miembro de la familia espiritual del Opus Dei, el padre Víctor Guapaya Quispe, un cura de aquí, de Mala, donde yo vivo. Cañete. Cañete es territorio Opus. Yo vivo en territorio Opus. Eh, y de aquí es que lo conozco yo al padre Guapaya, que es de la familia espiritual del Opus Dei. No solamente eso, uno de los vocales del tribunal eclesiástico en ese momento, el padre Luis Gaspar, también era de la familia espiritual del Opus Dei, uno de los más activos en el tribunal eclesiástico. Para más señas, Gaspar era el que reemplazaba en su púlpito radial en RPP a Juan Luis Cipriani cuando éste tenía que viajar o estaba enfermo o lo que fuera, ¿no? No solamente eso, el moderador del tribunal eclesiástico, que según el derecho canónico juega un rol muy importante, y no solamente el de darle papel para la fotocopiadora, como dijo por ahí el abogado de Cipriani hace años, Natalia Primo. En fin, el moderador del Tribunal Eclesiástico
era nada menos que el arzobispo de Lima, o sea, el mismísimo Juan Luis Cipriani, su abusador. No había forma de que David transite ese camino, no había manera. Entonces, hablando con Rosa María, se me ocurrió para ir ganando tiempo que le pidiese a David eh, que ponga por escrito su testimonio, lo cual yo sé que es un esfuerzo gigante, enorme, cuando se le pide a una víctima una cosa así, porque es traer al presente, evocar los momentos, uno de los momentos más traumáticos de su existencia, ¿no? Un momento pesadillesco, un momento bochornoso, humillante, vejatorio, que deja huella. Eh, Entre tanto, yo hablaba con Juan Carlos Cruz para hablarle de este asunto y ver si es que había alguna manera de hacerle llegar al propio Papa Francisco la denuncia de David. Juan Carlos Cruz ya se había reunido en Santa Marta con el Papa Francisco. Hizo clic, no solamente hizo clic, esa reunión en Santa Marta fue un giro de 360 grados para el Papa Francisco. Fue el camino de Damasco para Francisco. Fue la caída del caballo. Se convirtió, tuvo una nueva aproximación al fenómeno de los abusos sexuales perpetrados por sus religiosos a menores luego de esa reunión con Hamilton, Murillo y Cruz. Y con Juan Carlos Cruz mantuvo una relación no solamente amical, sino hasta filial, hasta el día de hoy. Pero todavía estaba muy lejos el momento en que a Juan Carlos Cruz lo iba a designar como miembro del Consejo Pontificio o Comisión Pontificia para la tutela de menores y adultos vulnerables. Sin embargo, ya se había estrechado una relación entre el Papa y Juan Carlos. Entonces se me ocurrió que será, y a Rosa María también, que esa podía ser la vía. La cuestión era si era realizable o no, si era factible o no. Bueno, entonces mientras que David escribía su testimonio, yo iba explorando pues con Juan Carlos Cruz alternativas. Le conté qué cosa lo había motivado a esta situación, la película Matías Lira, El bosque de Caradima, que Juan Carlos había visto, además eh, los testimonios de Cruz, Hamilton y Murillo están plasmados a lo largo de toda la película. Em, bueno, Juan Carlos, ¿qué cosa me dice? Que iba a tratar de llegar a través de un contacto que le había dado el Papa Francisco a Juan Carlos Cruz para emergencias o cosas por el estilo, porque además en esa comparación telefónica con Juan Carlos Cruz, me acuerdo que me interrumpía constantemente para hacerme preguntas, para hacerme precisiones, para pedirme detalles que yo en ese momento no conocía. Y al final, nada, quedamos en eso, que procedíamos con el testimonio por escrito de David, él hacía las llamadas correspondientes. Lo cierto que el 5 de julio del 2018 David ya tenía listo su testimonio.
que se lo envió a Rosa María con ese sentido humanitario que la caracteriza, además de motivada por su fe católica, lo ayudó a como a ser de notaria, ¿no? Frente al testimonio de David. Y el testimonio, por cierto, además de conmoverla y de movilizarla, le pareció más que consistente, como me pareció a mí cuando llegó a mis manos. Porque finalmente David, luego de eso, ya pierde el recelo y el temor que tenía conmigo. Quedamos para tomarnos un café, lo hicimos en la San Antonio de Angamos, que me quedaba a una cuadra de mi casa, y esto ocurrió entre el 5 y el 9 de julio. Tuvimos una segunda reunión en Miguel Dazo, en San Isidro, y cuando él ya se sintió por esos mismos días listo, decidido, ya lo había consultado con su familia, decidió dar el siguiente paso. Y era que su testimonio salga de su bandeja, vaya al de Rosa María salta a mi bandeja y de la mía a la de Juan Carlos Cruz y la de Juan Carlos Cruz al contacto con el Papa y de ahí al Papa. Esa es, en corto, la historia de la denuncia que existe, que es real, que es creíble y absolutamente verosímil de David contra Juan Luis Cipriani. Su testimonio salió de mi bandeja el 9 de julio del 2018. David sabía que yo iba a leer el testimonio, como de hecho lo leí, ¿no? Y me impactó. Lo que le escribí en el correo a Juan Carlos Cruz decía: estimado Juan Carlos, con cargo a entregarte la carta física la próxima semana que nos veamos en Lima, te adjunto la carta de David dirigida al Papa Francisco. Se trata de una denuncia gravísima que acusa al cardenal Juan Luis Cipriani de abuso a un menor de edad. El hecho ocurrió hace 35 años, pero la víctima recién se atreve a denunciar, como suele suceder en muchísimos casos de víctimas abusadas por clérigos católicos. Como podrás inferir, hemos podido hacer pública la denuncia a través de los medios de comunicación, provocando un terremoto de proporciones inimaginables, como ocurrió con el caso Sodalicio. Pero la víctima quiere que su denuncia llegue con sigilo al Papa y estamos respetando su decisión. Espero que a través tuyo podamos materializar el deseo de la víctima, porque de otra forma, vía el tribunal eclesiástico, no hay manera de que suceda algo, por lo que les dije hace un rato. Fuerte abrazo, Rosa María y yo agradecemos desde ya tu gestión ante el Papa Francisco con el deseo de que se haga justicia. En esos minutos, Juan Carlos Cruz vivía en los Estados Unidos, trabajaba para una importante transnacional y estaba viajando a Santiago, julio, vacaciones, ¿no? Iba a ver a su familia. Y yo lo convencí de que se dé un salto a Lima, porque en ese momento estaban dando, estaba puesta en tablas la obra San Bartolo, del Teatro de la Plaza, que dirigían Jano Clavier y Clau Tangoa. Hablé con Chela de Ferrari, la directora de la plaza, para ver si es que, y con Clau Tangoa y con Jano, que si venía Juan Carlos Cruz a hacer un foro después de la obra. Les encantó la idea, a Juan Carlos también, y ahí le dije, en Lima, te doy ya en formato físico, en un sobre, la denuncia de David. Pero lo cierto es que por delante ya había salido de mi bandeja
y ya estaba en una computadora en el Vaticano. Luego de leer mi introducción en el correo que le escribí y luego de leer también el testimonio de David, que David sabía que lo iba a leer Juan Carlos Cruz me puso, querido Pedro, ya se le envía el contacto que me dio el Papa para estas cosas y con tu texto. Te aviso apenas sepa algo. Pero qué horror lo que relata en su carta. Qué valiente que es David. Abrazos. Acto seguido, le escribí a Rosa María, cuya intervención fue crucial, capital, fundamental en esta historia, y le puse, ya llegó la denuncia a Roma a través de Juan Carlos, ahora solo queda esperar. La carta dirigida al Papa Francisco, que esto no está publicado en el país, comenzaba diciendo, con mucho respeto y algo de temor, quiero contarle una experiencia adolescente de abuso sexual que he guardado por años entre un grupo muy pequeño de amigos y familiares. La descripción de los abusos estaba contenida en varios folios que escarapelaban y que es lo que publica, o parte de lo que publica el diario El País de España. La, la primera vez que leí el testimonio de David, que me dejó, como todos estos testimonios, choqueado, ¿no? Me di cuenta por qué le había impactado tanto la película de Matías Lira, El bosque de Garadima. Y es que los abusos que describe David ocurrían durante el sacramento de la confesión, que en el caso de David con Cipriani era semanal o a veces quincenal, pero era frecuente. Y Cipriani fue el único confesor de David durante 5 meses aproximadamente, ¿no? Cuando David además era menor de edad. O sea, los detalles los pueden leer en el país. Pero las situaciones de abuso eran incontrastables. Aquí no hay que, no, han interpretado aproximaciones paternales, que es el argumento que pretende esgrimir Cipriani para zafarse de este asunto. A mí, mi viejo nunca me agarró las nalgas y me dijo, qué buenos jamones, realmente. Em, la epístola de David terminaba de la siguiente manera, esto tampoco está publicado en el diario El País. Esta historia ha permanecido en secreto por años. Como consecuencia de todo ello, me alejé por completo de la fe y de los sacramentos. No quise confesarme más. Ver la película El bosque de Garadima gatilló en mí muchos recuerdos dolorosos. Me gustaría recuperar mi fe. Me hace mucha falta y siento mucha tristeza. No quiero hacerle daño a la iglesia. La razón de esta carta es muy sencilla. Creo que usted, Papa Francisco, debe conocer estos hechos. He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile y pensé que esta era la oportunidad de darle a conocer esta historia. No hay ninguna posibilidad de sanción penal. Todo prescribió hace años. Tampoco busco un juicio eclesiástico y mucho menos una reparación económica. Me hubiera gustado una disculpa.
pero esa debió darse hace más de 30 años. Lo único que quiero es que usted sepa la verdad y que la tenga en cuenta. ¿Qué tal? Comentamos el día viernes que en su momento David, advertido por amigos suyos, oye, lo que te está, o sea, lo que está pasando con este cura no es normal. Y cuando quiso hablar con las autoridades del Opus Dei, le dijeron: "Shh, calladito, te ves más bonito", o algo así. Esto no se divulga. Vamos a hablar con él y tú tranquilo. Y de hecho, la carta en la que el vicario del Opus Dei para el Perú reconoce que no le aceptó la reunión que le pidió David. Esta, de verdad que devastadora esquela, consignada al final la firma de David, su número telefónico, sus coordenadas. Poco después de eso, me llamó David para contarme que un viejo jesuita, un cura, amigo personal del Papa, lo había contactado. Había sido designado por el propio Francisco para que sea su acompañante espiritual en esta historia y no esté solo, ¿no? En este proceso. Y lo llamó a una reunión en Fátima, en Miraflores. Y yo me ofrecí a acompañarlo a esa reunión, este, para que no fuera solo, ¿no? Me respondió que lo había pensado, pero que el cura, y tampoco le faltaba razón, podía asustarse si veía, pues, que iba acompañado de un periodista. Entonces le pidió a un familiar cercano que lo acompañara, que fuera con él a la parroquia de Fátima. eh, y saliendo, sí me contó, me llamó de nuevo para contarme que todo bien y que lo primero que le dijo el jesuita fue: el Papa te cree. Que para él fue como un momento así de, no sabía cómo definirlo, pero que fue como un momento, no fueron sus palabras, ¿ah? Pero sonaba como reparador, ¿no? El 19 de julio del 2018 recogí a Juan Carlos Cruz del aeropuerto Jorge Chávez, lo llevé a su hotel, había organizado varias entrevistas antes de ir al teatro La Plaza en Larcomar. Y en una entrevista con El Comercio, que fue creo que la primera que tuvo, la segunda, soltó: sé de una denuncia grave contra un obispo peruano. Sorprendentemente, esa frase no fue destacada al día siguiente ni en la portada del Comercio, que era lo que yo hubiese esperado, ¿no? Y menos en la entrevista en páginas interiores. Simplemente la periodista que lo fue a entrevistar se tragó, omitió esa declaración de Juan Carlos Cruz. Rolando Toledo, el director de La Mula, el portal de donde sale este y otros espacios, organizó, a propósito de la visita de Juan Carlos Cruz, lo que denominábamos mesas muleras. Y me pidió que la condujera, entrevistando a Juan Carlos Cruz, pero Rolando además convocó a varios periodistas locales: El Comercio, La República, Correo, etc., los medios de ese momento. Eh, y al periodista
del diario Correo le dijo exactamente lo mismo que le había dicho al diario El Comercio el día anterior. Y esa noche, en los estudios de Canal N, en el espacio que tenía Mijael Garrido Leca, volvió a hacerlo. Yo esa frase no me la esperaba y en el set del N a mí me sonó pero como un disparo. ¡Pah! Sé que hay una denuncia grave contra un jerarca de la iglesia peruana. Y al día siguiente, nada. 19 y 20 de julio del 2018. Ningún medio de comunicación peruano de la denominada gran prensa rebotó nada de lo que ya estaba adelantando Juan Carlos Cruz hace 7 años. Solamente el periodista Augusto Álvarez Rodríguez, en su columna del diario La República del 7 de agosto, advirtió sobre el asunto y dijo, se debe dilucidar a quién se refirió el chileno Juan Carlos Cruz en su paso por Lima cuando a unos periodistas despistados les dijo que un miembro importante del episcopado peruano tiene una grave denuncia ante el Vaticano. Me consta que otros periodistas, como Juan Carlos Tafur, por ejemplo, que la captó al toque, trató de hacer algún tipo de investigación sobre el tema. Pero claro, tenía un problema y es que los testigos, digamos, más cercanos del asunto éramos Rosa María Palacios y yo, que nos habíamos comprometido con David a no revelar su nombre, a no revelar su identidad. Compromiso que mantenemos hasta la fecha. Pero eh, igual estamos hablando de una declaración, de una frase que era como para un titular, ¿no? Ya no lo quieren poner en páginas interiores, pónganlo en páginas, en primera página, pónganlo en páginas interiores. Nadie, un silencio sepulcral. Fue vergonzoso, ¿ah? Vergonzoso. Y por supuesto, el de los obispos peruanos también fue un silencio monacal, pero qué bestia. Y me consta que no pocos obispos estaban al tanto, ¿ah? Cuando yo me he reunido con el entonces nuncio por esas fechas, el italiano Nicola Girasoli, que a veces estaba acompañado de otros obispos de la directiva de la conferencia episcopal de ese momento que dirigía Miguel Cabrejos, yo soltaba el tema para ver qué caras ponían. Claro, ponían caras de incomodidad, no sé qué, pero estaban al tanto, sabían, sabían. El 21 de julio de ese 2018 recibí una llamada inopinada, después de siglos además. ¿Quién me llamó? Federico Prieto Celi. Federico Prieto, alguien a quien yo de verdad que le tengo un genuino aprecio, es un periodista mayor, ha dirigido un periódico, algunos programas televisivos, ha escrito libros importantes. Eh, para más INRI, además de todo eso, es un numerario. Un numerario es un miembro en activo del Opus Dei, un civil, un laico, un seglar que promete guardar celibato y vive en una comunidad del Opus Dei. Eso
era y sigue siendo Federico Prieto Celi, quien además, para más INRI, a mí era amigo personal de Juan Luis Cipriani. Y de pronto entre esta llamada de Federico de la nada que me pilla en mi oficina con el primer café, que fue surreal, ¿no? De pronto me dice, me comienza a hablar de 20.000 cosas, la verdad que mucho rodeo hasta que le dije, oye, Federico, ya bacán todo lo que me estás preguntando y contando, pero ¿de qué va tu llamada? Y ahí ya me dice, tenía curiosidad sobre los comentarios que hizo el comunicador chileno, así lo llamó a Juan Carlos Cruz, en la entrevista que le hiciste, en La Mula, ¿no? Dijo algo así como que tenía información de una denuncia sobre una autoridad eclesiástica peruana. Y como claramente me di cuenta, solamente con ver su nombre, este, de qué iba la llamada, ¿no? De cucharearme, obviamente, opté por hacerme el jesuita y responder jesuísticamente, tratando de surfear las preguntas de Federico. Le dije, sí, fuerte lo que dijo, ¿no? Pero ¿sabes de quién se trata? Y yo respondí, no dijo su nombre. Además, ojo, se lo comentó a un periodista de Correo, no a mí. Pero te lo dijo a ti y después en privado, o tú le preguntaste de quién se trataba. Y yo respondí, lo que sé, Federico, es que el Papa está al tanto. Pero la denuncia sobre qué es. Dijo que sobre algo bastante grave. Pero ¿sabes si era sobre algo de índole sexual? Y le dije, me dio la impresión de que a eso se refería, ¿no? Bueno, Pedro, ya no te quiero robar más tiempo. Y nos despedimos afectuosamente. Chao, Federico. Un abrazo, Federico. Y de vuelta a Chile, y antes de regresar a los Estados Unidos, Juan Carlos Cruz, me llamó. Y su llamada fue, wow, ¿no? Me dice, tengo noticias sobre Cipriani. Cuando puedas, coméntale a David lo siguiente. Cuando Cipriani cumpla años, estamos todavía en julio del 2018. Cipriani cumplía años el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, de ese año 2018. Cumplía 75 años. La edad en que todo obispo, arzobispo, cardenal presenta formalmente su carta de renuncia y el Papa discrecionalmente ve si la prueba o lo mantiene un rato más. Cuando Cipriani cumpla años, tendrá que renunciar formalmente a su condición, porque así lo establecen las normas eclesiásticas, me dijo Juan Carlos Cruz. Luego de ello, el Papa lo dejará como obispo por un rato, pero no por mucho rato. Para Reyes, para la fiesta de Reyes, que es 5 o 6 de enero, comenzará su cuenta regresiva. Díselo de mi parte a David. De enero no pasa. Díselo así, por favor. Y mi respuesta fue, mierda, tal cual. Y Juan Carlos me dijo, sí, lo mismo dije cuando me dieron el encargo. Colgué y por supuesto que lo llamé a David en Juan, ¿no? Y se lo conté tal como me lo contó Juan Carlos Cruz, porque lo escribí. Y ahí, cuando le cuento esto a David, David hizo un silencio por el teléfono, que fue un silencio elocuente, un silencio emotivo, conmovedor, porque estaba obviamente emocionado.
Y al poco, ya cuando la cosa retomó la fluidez en la conversación, me soltó otro dato no menos sorprendente, David. Me dijo el cura, así se refería al jesuita que Francisco lo puso como acompañante espiritual, me dijo el acompañante que si vuelvo a firmar la carta y la dirijo al dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le podrían abrir un proceso y el resultado podría ser que lo reduzcan al estado laical. Sería como una especie de degradación o algo así, es lo que le entendía al cura. Claro, eso era dar un paso más grande. eh, y por supuesto que luego conversamos porque al final no lo hizo, lo había conversado con su familia, lo consultó con su familia, ya había hecho bastante, quería dejarlo ahí. Él, la verdad que se daba por satisfecho con que el Papa conociera la historia. No esperaba que el Papa tomara medidas. Lo que más le preocupaba, me acuerdo, era que alguien como Cipriani, con ese historial oscuro y perverso, no solo participase en un futuro cónclave, sino que pudiese ser elegido papa. Esa era la peor pesadilla para David. Bueno, a partir de ahí, todo sucedió tal cual se lo comunicó el Papa Francisco a Juan Carlos Cruz y Juan Carlos Cruz a mí y luego a David, ¿no? Juan Luis Cipriani cumplió el 28 de diciembre del año 2018, 75 años, presentó su carta de renuncia y el Papa se la aceptó el 25 de enero de 2019. O sea, de enero no pasó. Después se quedó un rato más para resolver temas administrativos y hacer la transición con su sucesor Castillo, pero el 29 de enero 25 de enero, perdón, le aceptaron la carta de renuncia. De enero no pasó. Y poco tiempo después, de acá viene lo insólito, ¿no? Donde uno vuelve a decir, "Ta madre, ¿qué pasó con la prensa peruana? Sin que la prensa se preguntase, ¿qué pasó con este cardenal dicharachero, respondón, que siempre mete su hocico en temas políticos? De pronto se volvió afásico, se volvió mudo, desapareció discretamente. Se lo tragó la tierra, literalmente. Y no se supo más de él hasta el 7 de enero del 2025, que fue su perdición. Solito, solito, como un vampiro, se expuso a la luz pública y el olor a podredumbre lo olimos todos. Cuando, el 24 de enero, el diario El País publica lo que publicó. Bueno, el 19 de julio ya del 2021, 3 años después, el periodista y escritor Jaime Bailey, en su columna de Perú 21, en ese entonces de Perú 21, ahora escribe en El Comercio, escribió una crónica en clave de ficción. Luego de leerla, me quedó claro que conocía la historia de David, con no pocas imprecisiones, porque bueno, claro, era una nota, reitero, en clave de ficción, pero que la conocía, la conocía.
Para curarse en salud, en esta simulada conversación con su madre, que en la ficción, aunque también en la realidad, es supernumeraria, el Opus Dei, llamaba a Cipriani Cardenal Cienfuegos. Bailey fue el único que hasta entonces, siempre en formato novelado, infirió el silencio de Cipriani como un castigo impuesto por el Vaticano, como consecuencia de un abuso sexual a menores. Y el propio Bailey denunciaba, también en clave de ficción, que lo que le había pasado a David también le había pasado a él, no con Cienfuegos, no con Cipriani, sino con otro cura del Opus Dei, a quien bautizó en este relato fabulado como Tristán, quien le bajaba los pantalones para toquetear. Muchos de los miles de lectores de Jaime Bailey dedujeron que Cienfuegos era Juan Luis Cipriani. Es que no se vengan a hacer acá los sorprendidos López Aliaga, el propio Cipriani. Pero claro, al ser un relato imaginario, la cosa se quedó ahí, ¿no? Sin embargo, le prendió el foquito a no pocas personas y dijeron, oye, ¿verdad, no? ¿Y Cipriani? ¿Qué pasó? ¿Se enfermó? ¿Está con algo grave? Porque qué raro que alguien como de su personalidad no participe con comentarios políticos que le encantaban y así. Bueno, cuando se le publicaba la nota de Bailey, me llama David, ¿no? Inquieto, poco ansioso, preocupado, porque ahí se dio cuenta con la historia fabulada de Bailey, que él en el camino había hablado de su historia con otras personas, ¿no? Y una de estas, claramente, habló con Bailey. Pero igual Bailey se preocupó de resguardar su identidad y mantuvo su anonimato. Y como digo, hay muchas imprecisiones en la historia, pero digamos, o sea, a mí me quedó claro que se trataba de la historia de David. Bueno, ya en esos tiempos pandémicos, ¿no? Estamos hablando del 2021, este pequeño servidor andaba como poseso con una barbaza en plan Abimael Guzmán, de Ayatollah Khomeini, de Papá Pitufo, escribiendo mi librito Sin Noticias de Dios, que me generó este allanamiento descomunal en mi casa. Y cuando leí el texto de Bailey y llegué a la parte que quería contar también sobre Cipriani, inspirado en el nombre falso que le puso Bailey a Juan Luis Cipriani, Cardenal Cienfuegos, yo le puse a mi Cipriani, Monseñor Camilo. Camilo Cienfuegos. Para que no quede duda, para quienes conocen un poquito de historia latinoamericana, Camilo Cienfuegos era del entorno guerrillero de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre los principales, ¿no? Alguien que está además en las antípodas de Juan Luis Cipriani. Es más, el 5 de abril del 2023, en mi espacio en Twitter,
ahora X, fijé el capítulo dedicado a los abusos de Monseñor Camilo. Ahí está. Y en noviembre del 2022, con el libro ya casi listo, con Sin Noticias de Dios ya casi en la imprenta, le envié un adelanto sobre esta subtrama o spin-off a César Hildebrand para que la publicase en su semanario Hildebrand en sus 13. Hildebrand se dio cuenta, pues obviamente, deducirán en un tris de que Monseñor Camilo era Cipriani y le dio 2 páginas completas a la historia. A lo que voy es que ya para entonces era un secreto a voces, como escribió Jorge Bruce, la historia de Cipriani. Si Cipriani tuviese algo de inocente en esta trama, se habría defendido por los cauces institucionales de la Iglesia. Habría él mismo exigido un procedimiento canónico o habría él mismo exigido una investigación a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Digo, para limpiar su nombre, su buen nombre, su reputación, si fuese inocente. Recalco, ¿no? No lo hizo. No lo ha hecho hasta ahora. Se aferra que no, me pidieron que guarde silencio. Y yo además, al Papa hay que deberle obediencia, ¿no? Entonces fui obediente. Ya, cuñado. Bueno, un dato más en esta historia. En diciembre del año pasado, cuando Pau y yo fuimos a Roma y finalmente nos reunimos con el Papa Francisco, eh, el lunes 9 de diciembre, el día 14 de diciembre del 2024, en la estación de trenes de Termini, en Roma, nos reunimos con el periodista español Íñigo Domínguez de el diario El País, quien, reitero, junto con el periodista Julio Núñez, manejan esta unidad de investigación en plan Spotlight en el diario El País de España. Íñigo Domínguez hace rato que venía siguiendo, como pocos, en la prensa internacional de habla hispana, el caso Soalicio, además de Religión Digital, aunque también lo hacía Crux, Associated Press, entre otros. Era una vergüenza que la prensa, la denominada gran prensa peruana, mirase para cualquier sitio y no le dedicase una puñetera línea al caso Sodalicio, mientras que la prensa internacional estaba siguiendo al milímetro este asunto. Uno de estos medios y uno de estos periodistas era Íñigo Domínguez de El País. ¿Quién es el que nos pide la reunión? Y fue en Termini, en la estación de trenes, porque él tenía que agarrar un tren de ahí a seguir a los reyes de España que se estaban yendo a Nápoles, creo. ¿No? Y fuimos ahí con Pau desde temprano, nos tomamos varios cafés para hablar sobre el caso Soalicio. Pero obviamente hablamos de otros temas, sobre, por ejemplo, lo jodido que era que se muevan las cosas en España, pese a la cantidad de denuncias súper, hiper documentadas por medios como El País, entre otros medios. Y le sorprendería a Íñigo Domínguez que el Papa se haya fijado en el caso Soares. Por supuesto, en algún momento de pronto comenzamos a hablar, no sé, de otros movimientos y entre otros movimientos del Opus Dei. Y de ahí yo solté como, digamos, de forma casual, ¿no? Accidental,
Este, hablé de la denuncia de Cipriani, sin mencionar, por supuesto, el nombre de David, pero sí mencioné el caso y solté un dato que es el que le gatilló algo a Íñigo Domínguez, que al parecer no lo tenía claro. Y es que comenté que Cipriani era el primer cardenal histórico del Opus Dei. Entonces Íñigo me dijo, no, pero ese es Herranz. Creo que me dijo ese Herranz. Yo le dije, no sé quién es ese Herranz. Ese Herranz habrá sido el segundo cardenal histórico del Opus Dei. El primero no fue español, Íñigo, fue peruano y se llama Juan Luis Cipriani y tiene por lo menos una denuncia de abusos sexuales a menores. Bueno, pasamos a hablar después de 20.000 temas más, hasta que, claro, Cipriani aparece como quien no quiere la cosa el 7 de enero para darse un baño de flashes y reflectores de la prensa en un acto público para que le pongan su chapita que fue como una estaca, su bandita amarilla, muy coquetona, en plan pavo real, pensando este papa ya estaba mayor, ya no va a joderme. Y la víctima lo primero que hace es cuando pasa eso me llama. Me dice, Pedro, ¿cómo se explica esto? Y yo no sabía qué respuesta darle. No sé qué decirte porque yo tampoco me explico esto. O sea, eso que estamos viendo no debía pasar. No llamó al cura o al jesuita porque en ese momento este sacerdote, era es el acompañante espiritual de David, estaba con un problema serio de salud. Después habló con él. El jesuita lo llamó a David. Este, porque como vieron, las cosas volvieron a su cauce rapidito, rapidito, cosa que no se le esperaba a Cipriani. Es tan soberbio, tan vanidoso, tan arrogante este sujeto que dijo, no va a pasar nada. Ya Francisco ya está cocharca ya, ¿no? Ya está cocharca José Leal. No, no. Y lo cierto es que se zurró, porque eso fue lo que pasó, se zurró en el Papa y aceptó públicamente su medallita, que fue, reitero, una estaca en el corazón de Nosferatu, de Drácula. Y López Aliaga terminó siendo su enterrador. Bueno, dos cuestiones finales con el escándalo Cipriani, porque ya la estoy haciendo recontra larga. La primera tiene que ver con las omisiones en sus cartas, me refiero a las cartas de Cipriani, sobre las restricciones impuestas contra él, que, ya lo hemos dicho, confirmó el director de la sala estampa o de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni. Hurgando en el Código de Derecho Canónico, que es esta cosa críptica por la que se rigen los miembros formales de la Iglesia Católica, particularmente sus clérigos, y claro, con un altísimo grado de ignorancia de mi parte, ¿no? Adivinarán. Y por tanto con riesgo a equivocarme. Pero descubro que el precepto penal del que habla Matteo Bruni no tiene que ver con un procedimiento canónico que efectivamente no lo ha habido. Es simplemente una medida administrativa, disciplinaria. No es una condena, ojo, ¿ah? Son
restricciones, son advertencias, son limitaciones que a la vez son advertencias en caso de desobediencia, algo que hizo abiertamente, burdamente, groseramente Juan Luis Cipriani. Esto está previsto en el Canon 13 y 19 y claramente no vulnera los derechos del acusado, como han deslizado por ahí algunos ignorantes. Es una medida preventiva y disciplinar. ¿Esto qué significa? Que el precepto penal no es un castigo, solamente advierte y conmina en casos de desobediencia. Y por lo expresado por Bruni, entre las limitaciones que mencionó, además de la prohibición del uso de insignias cardenalicias, participar en actos públicos, que infringió, o hacer declaraciones, en este caso políticas, cosa que apareció así como calladito, ¿no? Simplemente vengo por mi chapita premiada y no voy a decir nada y paso piola. Bueno, la restricción más importante era que tenía que establecer residencia fuera del Perú. Cipriani podía irse a Tanzania o a Groenlandia, que ahora está de moda, o podía irse a Ucrania o a Rusia. Claro, él decidió irse a Roma primero y a Madrid después. Lo que no podía hacer era residir en el mismo país donde residía la víctima para no revictimizarla, que fue exactamente lo que ocurrió. Su llamada a mi teléfono el 7 de enero de este año, no voy a entrar en detalles ni a describir el estado ansioso de la persona cuando ve esto y se siente de alguna manera abandonado por el Papa, por la Iglesia y que le metieron el cuentazo. Revictimizado una vez por este cuervo sinvergüenza. Así es que, lo que hizo Cipriani, si me preguntan, fue un desafío abierto, una desobediencia absoluta, un me cago en el Papa Francisco, porque eso fue. Cipriani afirma que es inocente, como Fujimori. Soy inocente, que no se le ha escuchado. Bueno, insisto, todavía está a tiempo de exigirle, de pedirle, de enviarle un oficio a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que inicie una investigación y demuestre que llame a Chicluna. ¿Por qué no? Que le mande una carta a Chicluna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Luis? Ah, una carta cortita al arzobispado de Malta. Chicluna, ya sabes, es el Sherlock Holmes del Vaticano. Descubrió los abusos de Maciel, superdetective. Mira lo que hizo en Chile, un milagro. Y mira lo que hizo en el Perú. O sea, si Chicluna determina que tú eres inocente, yo de rodillas pido perdón, te pido perdón públicamente, Juan Luis, en la plaza de armas, voy con mi San Martín, con mi latiguillo, mira, para que salgan chorros de sangre. De verdad, de verdad. Si el Santo Oficio te declara inocente, te dice que sacan un documento, oye, mira, efectivamente hemos hecho esta investigación,
este, por iniciativa del cardenal Juan Luis Cipriani, y la víctima no existe, no han habido abusos, no hay otros casos, y ya, yo me meto la lengua, no, después de pedirte disculpas, me meto la lengua al bolsillo. Es más, hasta dejo el periodismo, mira. ¿En serio? ¿Ah? ¿En serio? Bueno, así las cosas, salvo que Cipriani demuestre que el Papa, también es la otra, lo haya autorizado formalmente, haya una constancia de que puede regresar a Lima a participar en un acto público para recibir una conmemoración de su carnal, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Si hay eso, que lo muestre también, ¿no? Y bueno, será un mensaje muy feo para David, porque es un que se joda David. ¿Por qué no lo hizo? No sé. Pero en fin, como me escribió un amigo, todo iba bien para Camilo, o al menos eso parecía, hasta que su ego lo traicionó. Bueno, lo otro que no quería dejar en el aire es que en el penúltimo párrafo de su primera epístola a los ingenuos, decía la letra: aprovecho esta ocasión para manifestar mi rechazo y repulsa total a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, y reitero mi compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar esta lacra, siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II, tremendo encubridor de pederasta, Benedicto XVI, que pobrecito fue incapaz de gobernar a la Iglesia, y el especial liderazgo del Papa Francisco, que él sí ha hecho algo a partir del 2018 en adelante, antes no, poniendo en el centro a las víctimas, dice Cipriani. No sean pendejos. ¿Qué tal conchudo? ¿Qué tal cínico, por Dios? A ver, a ver, en lo que solamente al caso sodalicio compete, no fue así. No fue así. Cipriani brilló por su ausencia. No hizo un carajo. Miró para un costado. Ahí miente descaradamente en lo que compete al caso sodalicio. Basta hacer una revisión somera de lo que hizo y no hizo Juan Luis Cipriani, revisando mitad monjes, mitad soldados y noticias de Dios, metiéndose al archivo, o googleando lo que hizo como arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, frente a los abusos del sodalicio. No hizo ni mierda, como el resto de sus colegas obispos. En consecuencia, el mal siguió floreciendo como mala hierba en esta cultura clerical de indolencia de la que Juan Luis Cipriani formó parte. No fue el único, ¿no? Miren a Cabrejos y cómo terminó. Porque, a ver, que yo recuerde, salvo que alguien me diga, no, acá está la prueba de que Cipriani sí jugó un rol activo para la caída del sodalicio y además se reunió con las víctimas y las apoyó y no sé qué. Yo en ningún momento vi que sus cejas arzobispales se levantaran, ni siquiera un milímetro sobre el caso Sodalicio. Y ahí lo dejo. Disculpen por la extensión, pero
Ya, quería contar esta historia completita para no volver a repetir. Pero si cansa e hincha un poquito las pelotas, ver cómo Cipriani miente descaradamente, conchudamente, abiertamente, y que conste que, lo digo una vez más, yo tengo buenos amigos en el Opus Dei, es verdad, no son muchos, pero de los pocos amigos en el Opus que tengo, debo decir en defensa de mis amigos del Opus que estos están enojadísimos, emputados, molestísimos con Cipriani, porque saben que los abusos son ciertos y que por más que él diga que yo no abusé de nadie, ni antes, ni durante, ni después de 1983, 84, 85, lo que fuera, porque como buen abusador, miente hasta el final, como lo hizo hasta su muerte Marcial Maciel, como lo hizo hasta su muerte Fernando Caradima, y cómo lo hará hasta su muerte Luis Fernando Figari. Hasta el siguiente episodio de DDT. ¡Chau!